Hola gente, soy Teorías Ocultas y Ki. Les vengo con los nuevos Capi. Quería mandar un saludo, aunque no lo pidió, pues le quería mandar un saludo a El Cuervo Oscuro fanfic, y eso sería todo de mi parte, así que empecemos. La noche había caído sobre el campus de Nevermore, pero Axel no podía relajarse. Estaba sentado en un banco, mirando las luces tenues que iluminaban el jardín central. El aire fresco le parecía casi irreal, como si lo que había sucedido en las últimas horas no fuera más que un sueño, pero los recuerdos de las sombras y la batalla seguían frescos en su mente. Evan ya se había ido a descansar, agotado después de la tensión de los últimos días. Aunque Axel sabía que debía descansar también, la inquietud en su interior no lo dejaba en paz. ¿Por qué sigo pensando en Merlina? ¿Qué tiene ella de especial? No quería pensar demasiado en eso. La figura encapuchada aún rondaba en su mente, y sentía que no estaba solo. Algo más grande estaba en juego, algo que lo involucraba de una manera más profunda de lo que había imaginado. De repente, una sombra se acercó. Era Enid. ¿Pensando demasiado, Axel? Preguntó ella con su tono ligero, pero su mirada era profunda, como si también estuviera buscando respuestas. Axel levantó la vista, sorprendiendo que Enid lo hubiera encontrado tan fácilmente en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo había estado allí? Pero no dijo nada, solo sonrió débilmente. Lo sé, no es el mejor momento para filosofar sobre el universo, ¿verdad? Respondió él, intentando quitarle peso al asunto. Enid se sentó a su lado sin hacer ruido, pero Axel notó que algo en su postura había cambiado. Había algo más en ella, algo que no lograba identificar. ¿Te pasa algo, Enid? Preguntó Axel, sintiendo que algo no estaba bien. Enid lo miró fijamente por un momento antes de hablar, sus ojos reflejando una sensación de cansancio que Axel no había notado antes. Es mi hermana. Enid desvió la mirada hacia el horizonte, su expresión suavizándose. Sabes, siempre he tenido que ser la que cuida de ella, pero... Se detuvo un momento, como si no pudiera encontrar las palabras. Es complicado. Axel la observó en silencio. La conexión entre ellos, la amistad que había ido surgiendo, parecía haber dado paso a una confianza mayor. No era solo la lucha, no era solo lo que habían vivido, sino algo más profundo. ¿Tu hermana? ¿De qué hablas, Enid? Preguntó Axel, sintiendo la curiosidad crecer en su interior. Enid suspiró, la incomodidad de la conversación visible en su rostro. Se veía vulnerable por un segundo. Mi hermana se llama Nova. Es diferente a mí. La voz de Enid tembló ligeramente. Tiene poderes más oscuros. Es algo que no me gusta compartir, pero creo que a ti te lo puedo contar. Axel la miró fijamente, sin hacer ningún juicio. Si Enid confiaba en él, era lo mínimo que podía hacer. Tiene garras de hierro, Axel. No son como las mías, que son afiladas y naturales. Las de Nova se forjaron. Son más fuertes que las mías. Y. Me preocupa lo que eso pueda significar. Axel frunció el ceño. Las garras de hierro eran algo que no había visto antes. Podían ser mucho más letales que las garras normales, pero había algo más detrás de la preocupación de Enid. Algo que no alcanzaba a comprender. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Preguntó, sintiendo la seriedad del momento. Enid miró a lo lejos, como si estuviera viendo algo que Axel no podía ver. Nova no siempre tiene control sobre ellas. A veces, las garras la controlan a ella. Y a veces, se vuelve peligrosa. Enid apretó las manos, como si eso la ayudara a contener el miedo que sentía. La última vez que perdí el control, estuve a punto de hacerle daño. Axel no sabía qué decir. Todo esto era más complicado de lo que había imaginado. Enid no solo enfrentaba las sombras del pasado, sino también las de su propia familia. ¿Te ha dicho algo más? Preguntó Axel, tratando de romper el silencio. Enid lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. No. No habla mucho de eso. Pero cada vez que la veo, siento que se aleja de mí. Como si algo oscuro estuviera tomando el control de su vida. Axel no pudo evitar pensar en sus propios demonios, en las sombras que lo seguían. Sabía lo que era vivir con un poder que no podía controlar, una fuerza destructiva que lo hacía sentir como una bomba de tiempo. De repente, un grito cortó el aire, rompiendo la tensión que había surgido entre ellos. Axel y Enid se pusieron de pie, alertas. ¿Qué fue eso? Preguntó Axel, mirando a su alrededor. El grito vino del lado opuesto del campus, cerca de los bosques. Axel intercambió una mirada con Enid, sabiendo que no podían dejarlo pasar.
Sin pensarlo, ambos se dirigieron hacia el sonido. Cerca del bosque, algo se movía entre las sombras. Un movimiento furtivo que Axel no alcanzó a distinguir. No era humano. Enid, sin dudar, extendió sus manos, dejando que sus garras de hierro se manifestaran. El sonido metálico resonó en el aire mientras sus dedos se alargaban, tomándose de forma más siniestra. ¡Cuidado!, gritó Axel, apenas alcanzando a detenerla. En ese momento, una figura emergió de las sombras. Era Merlina, pero algo en ella había cambiado. Su postura era diferente, más confiada, y el aire a su alrededor parecía cargar con una energía oscura. Magia negra. Merlina no los miró de inmediato. Parecía estar concentrada en algo, algo que Axel no alcanzaba a comprender. ¿Qué estás haciendo aquí, Merlina?, preguntó Axel, su voz tensa. Merlina finalmente los miró, su expresión seria. He venido para advertiros, dijo, su voz baja y grave. El peligro que está por venir no es algo que podáis enfrentar sin prepararos. Los cazadores de las sombras no se detendrán. Axel frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Cazadores de las sombras?, preguntó, pero Merlina ya se había desvanecido, desapareciendo en las sombras tan rápido como había llegado. Axel y Enid se quedaron allí, mirando el vacío, sabiendo que algo mucho mayor se estaba acercando. El aire fresco de la mañana recorría el campus de Nevermore Academy. Axel estaba de pie frente a la ventana de su habitación, mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse. El entrenamiento lo había dejado agotado, pero el esfuerzo valdría la pena. No podía permitirse ser débil. Necesitaba más control sobre su poder. Al principio, todo le parecía abrumador. Los cazadores de las sombras, su linaje, el poder que despertaba en su interior, todo era confuso, peligroso. Pero, poco a poco, había comenzado a entender que la única forma de sobrevivir era aferrarse a su poder y hacer lo suyo. Axel levantó la mano, observando cómo la sangre parecía fluir bajo su piel, como si respondiera a sus pensamientos. Escudo de sangre, murmuró para sí mismo, y sintió su brazo volverse más resistente, casi impenetrable, como si una capa invisible lo envolviera. Era su forma de defensa, pero también su maldición. Cada vez que lo usaba, la fatiga lo invadía rápidamente. El costo de ese poder era alto. Cuando terminó de entrenar, se recostó sobre la cama, agotado. El sudor le recorría la frente, y sus músculos dolían, pero su mente estaba ocupada con algo más. Axel había sido un chico solitario. Su vida no había sido fácil, y la amistad nunca había sido algo que valorara profundamente. Pero todo había cambiado desde que llegó a Nevermore, y especialmente después de conocer a Enid. Enid era diferente a cualquiera que Axel hubiera conocido. Ella tenía esa energía positiva, esa luz que parecía irradiar sin esfuerzo, como si siempre estuviera lista para sonreír, para animar a los demás. Y aunque Axel al principio la había visto como algo insignificante, en realidad, la conexión entre ellos se estaba haciendo más fuerte con el tiempo. Axel recordó aquella tarde en que, después de un entrenamiento agotador, había decidido ir a dar un paseo por el campus. Había estado perdido en sus pensamientos, sumido en sus propios demonios, cuando, de repente, se encontró con Enid. «Axel», gritó Enid, con su voz alegre y llena de energía, mientras corría hacia él, sus cabellos rubios brillando bajo la luz del sol. «Te he estado buscando». Axel levantó una ceja, un poco confundido. ¿Por qué quería encontrarlo? Pero decidió seguirle el juego. «¿Qué pasa, Enid?», preguntó, aunque con cierto tono de desinterés. Enid sonrió ampliamente, como si no pudiera evitarlo, y agitó una mano. «Solo quería asegurarme de que no te estés rompiendo demasiado. Sé que tienes tus cosas, pero si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí». Su tono era ligero, pero Axel notó que había sinceridad en sus palabras. Axel la miró en silencio por un momento. ¿Había algo en él que invitaba a otros a hablar? Enid parecía pensar que sí. «No sé, soy un poco complicado. No soy tan accesible», respondió Axel, no muy seguro de cómo expresarse. Enid lo observó atentamente, como si intentara ver a través de las palabras que él no decía. Finalmente, se acercó y le dio un suave golpecito en el hombro. «Yo también soy complicada», dijo, con una sonrisa juguetona. «Pero, oye, todos necesitamos un poco de compañía a veces, ¿no? No todo tiene que ser tan pesado». Axel, que normalmente preferiría estar solo, no pudo evitar sonreír ligeramente ante su respuesta. Tal vez Enid tenía razón. Tal vez no todo tenía que ser tan oscuro.
Al día siguiente, después de una mañana de entrenamiento, Axel caminaba hacia la biblioteca de la escuela. Lo necesitaba. Aunque había empezado a entender su poder, aún no sabía todo lo que debía hacer para dominarlo. De repente, se cruzó con Enid, que caminaba junto a su hermana, Nova. Nova tenía una energía diferente, una calma tranquila, pero al mismo tiempo un misterio que la rodeaba. Su relación con Enid siempre le había parecido extraña, pero entendía que tenían una conexión profunda. Enid se detuvo al verlo, sonriendo ampliamente como siempre. «Axel», exclamó Enid, saltando hacia él. «Te estaba buscando. Estoy convencida de que necesitas un descanso. Vamos». Axel sonrió ligeramente. Aunque por dentro sabía que no debía relajarse, algo en la energía de Enid lo hacía sentirse más ligero, menos abrumado. Está bien, está bien. Un descanso no me matará. Respondió Axel, decidido a seguir su corriente. Mientras caminaban, Enid comenzó a hablar sobre sus cosas cotidianas. Pero Axel la observaba en silencio. Había algo en ella que lo hacía sentirse más humano, algo que ni él mismo podía comprender. De repente, un suave susurro interrumpió sus pensamientos. ¿Te sientes diferente últimamente?, preguntó Enid, sus ojos brillando con curiosidad. Axel se detuvo en seco. ¿Diferente? ¿Por qué?, preguntó con una ligera sonrisa, aunque no estaba seguro de lo que realmente quería decir. Enid lo miró a los ojos, su sonrisa desapareciendo por un momento, reemplazada por una expresión más seria. Puedo verlo. Tienes algo en ti, algo que no puedes ocultar, dijo con una sinceridad inquebrantable. Axel, sin poder evitarlo, miró al suelo. Ella lo había notado. De alguna manera, Enid lo entendía más de lo que él quería admitir. Es difícil, murmuró Axel, con una frustración contenida. No sé cómo controlarlo. Mi poder me consume más de lo que quiero. Siento que nunca voy a ser capaz de manejarlo. Enid lo miró, como si estuviera viendo más allá de sus palabras. No estás solo, Axel. No tienes que hacerlo todo tú solo, dijo, con una calma profunda en su voz. Y por un momento, Axel creyó en sus palabras. Tal vez no estaba tan solo como pensaba. Tal vez había algo en esa conexión que podía hacerle frente a las sombras que lo acechaban. El entrenamiento de Axel continuaba. En su mente, la lucha por controlar su poder se volvía más intensa cada día. No podía permitirse fallar, no podía permitir que sus emociones lo superaran. A medida que avanzaba, sus habilidades se volvían más poderosas. El escudo de sangre era solo el comienzo. Pero lo más importante era que comenzaba a ver la vida de una manera diferente, gracias a aquellos como Enid, que lo hacían sentir parte de algo más grande. La noche había caído como un sudario sobre Nevermore. Una calma falsa, traicionera, cubría el bosque detrás de la academia, donde solo el crujido de las hojas y el ulular distante de un búho rompían el silencio. Axel se encontraba solo, entrenando en secreto lejos de las miradas. Había comenzado a perfeccionar nuevas habilidades, y su cuerpo lo resentía. Otra vez, murmuró, alzando su brazo ensangrentado. Concentró su energía. La sangre en su piel se endureció, envolviendo su brazo como una armadura rojiza y pulsante. Dio un paso, luego dos, ejecutando movimientos rápidos mientras lanzaba agujas formadas con su propia sangre, que silbaban al romper el aire. Sudaba. Cada habilidad drenaba su energía vital, lo dejaba mareado. Pero sentía cómo mejoraban sus reflejos. Desde hacía días podía percibir algo más. Una especie de aura asesina, una presión en el aire que le advertía de intenciones hostiles antes de que ocurrieran. Lo llamaba el instinto. Y esa noche, lo sintió. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su mirada se alzó, clavándose en la espesura. Alguien lo observaba. No necesitó palabras. La sangre en sus venas comenzó a hervir. Estaba aquí. Una silueta emergió de entre los árboles, ligera como una sombra. Una mujer. Joven. Vestía de negro y llevaba dos dagas largas, curvadas como colmillos. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos estaban llenos de odio. Así que tú eres el último psíquico de la sangre, susurró. Su voz era suave, casi triste. Qué decepción verte tan humano. Axel no respondió. Ya estaba concentrado. Sintió su intención asesina como una lanza dirigida a su pecho. Dio un paso atrás justo cuando la asesina se lanzó hacia él. El primer impacto fue brutal. Sus dagas chocaron contra la armadura de sangre en su brazo izquierdo. Axel patinó hacia atrás, usando su energía para lanzar un disparo de sangre desde su palma derecha.
La mujer giró en el aire y lo esquivó, dejando una estela de humo al usar una especie de técnica de velocidad. ¿Qué es ella? ¿Un mutante? ¿Una sombra? La batalla se tornó violenta en segundos. Axel lanzó un abanico de agujas desde su brazo mientras endurecía sus piernas para resistir. La asesina, ágil como un lobo, se acercó desde su punto ciego y lo cortó en el costado. GHRR. Axel gruñó de dolor. Sangre fresca manó de la herida, y con ella, una nueva llama. En un impulso, solidificó esa misma sangre en una lanza y la arrojó con toda su fuerza. La asesina se vio obligada a bloquearla, recibiendo una explosión de impacto que la hizo retroceder. Pero no cayó. «Peleas con rabia, como los tuyos», murmuró la mujer. Pero la rabia sola no salva vidas. La venganza tampoco. Axel respiraba con dificultad. Sus piernas temblaban. Cada habilidad usaba su energía. La visión empezaba a nublársele. Pero no podía caer. No ahora. Recordó la muerte de su hermano. El rostro del pequeño, su grito ahogado, la sangre caliente empapando su ropa, esa rabia, ese dolor, se unieron a su voluntad. No peleo por venganza, peleo por lo que me queda. El aire vibró. Axel canalizó su sangre en ambos brazos. La piel se tornó negra y roja, como acero líquido. Corrió de frente. La asesina vino a su encuentro. Los impactos se multiplicaron, veloces, violentos. Las dagas cortaban, pero Axel resistía con su armadura, bloqueaba con instinto, reaccionaba antes de que los ataques lo alcanzaran. Era como si pudiera ver brevemente el futuro. Saltó, giró, y lanzó una lluvia de proyectiles de sangre. Luego formó una garra afilada con su antebrazo y cortó a la asesina por el abdomen. Ella gritó. La batalla acabó segundos después. Ella intentó apuñalarlo en el cuello, pero Axel solidificó su sangre como una aguja oculta que la atravesó por la espalda. La asesina cayó de rodillas, jadeando. Lo miró con una mezcla de odio y tristeza. No eres, como ellos, eres peor, dijo antes de desvanecerse. Axel se quedó de pie un segundo más, y luego cayó. Sus piernas ya no respondían. Su visión era un túnel. Tosió sangre. Había ganado. Pero al precio de su cuerpo. Las heridas eran graves, su energía estaba agotada. El mundo empezó a apagarse. Antes de cerrar los ojos, una figura se acercó desde la oscuridad. Una presencia tranquila, casi, normal. No decía nada. Solo lo miraba. Axel no pudo ver su rostro. Solo sintió que no era un enemigo. O al menos, no por ahora. Y cayó en la inconsciencia. Al amanecer, Eni caminaba por los pasillos de la academia con el ceño fruncido. Algo no estaba bien. No había dormido en toda la noche, y aunque no tenía pruebas, lo sentía. Como si algo dentro de ella se revolviera con ansiedad. Cruzó el jardín trasero, donde a veces Axel solía entrenar solo. No estaba. ¿Axel? Llamó con cautela. Silencio. Del otro lado del jardín, Evan apareció corriendo, sin aliento, con las uñas parcialmente transformadas, algo que solo le sucedía cuando se alteraba. Enid. ¿Lo viste? No regresó anoche, y su cama está llena de sangre seca. Enid tragó saliva. Su mirada se endureció. No, pero voy a encontrarlo. Ambos se miraron, sabiendo que el peligro no había terminado. Que lo peor, quizás, apenas comenzaba. La cámara se alzaría hacia el cielo grisáceo si fuera un episodio, con el bosque silencioso en el horizonte, y el rastro de sangre deslizándose lentamente sobre la tierra. Fin de los capítulos 8, 9 y 10. Espero que les guste.